Muy buenos días a todas y todos. Buenas tardes ya, perdón, empezamos de mañana, ya estamos en la tarde. Este es el último webinar de la jornada de webinars sobre los programas de Magíster del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Esta tercera sesión se va a concentrar en el Magíster en Planificación Urbana, que es el nuevo programa que va a impartir el Instituto a partir del año 2023 y el cual fue lanzado el mes de septiembre. Así que nada, muy bienvenida, agradezco la presencia de Giovanni Vecchio, Luis Fuentes y Pilar Hernández, que nos van a acompañar explicando un poco en qué consiste el desarrollo del programa y cómo se articula algunos de los cursos mínimos. Luis, te doy la palabra para que puedas comenzar con la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Luis Fuentes, soy el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y a continuación, en conjunto con Valentina, con Giovanni, con Pilar y con Ricardo Truffello, que es profesor que nos envió un video porque hoy está de viaje, vamos a presentar algunas características de este nuevo magíster en planificación urbana. Y también algunas cuestiones de carácter general, como cosas que tienen que ver con las becas, con las formas de postulación, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor, Valentina. Bien, la primera pregunta es ¿por qué estudiar un magíster en planificación urbana? Y ahí hay varias cosas que son interesantes de analizar, ¿cierto? Y también del por qué hacerlo con nosotros. Si ustedes se fijan, hoy día en los diarios, en la prensa, muchos de los temas que se están discutiendo, incluyendo aquellos aspectos de orden hasta hace un par de meses, ¿cierto?, de orden constitucional, muchos aspectos de los que se están discutiendo hoy día como parte importante de las urgencias que tenemos que abordar, tienen que ver justamente con la planificación urbana. Temas como el transporte público, por ejemplo, u otros como el acceso a la vivienda, se han ido ganando un espacio bastante importante, no solamente en las portadas de los periódicos, en los titulares de los noticiarios, sino que también en la discusión de la agenda pública. Por lo tanto, nosotros vemos que la planificación urbana puede transformarse en una herramienta súper importante para poder avanzar hacia un país más justo, un país mucho más equitativo, que es uno de los aspectos más importantes y donde hay acuerdo político en cómo tenemos que enmendar nuestro modelo de desarrollo. Por lo tanto, ahí hay un tema que es importante. También cuando nosotros comenzamos a trabajar en este nuevo magíster, nos dimos cuenta de que no existe otro, en el caso de Chile, no existe otro magíster de carácter profesional en temas de planificación urbana, si bien existen otros programas de magíster en urbanismo, en planificación territorial, pero no existe ninguno que tenga la especialidad en el tema de la planificación urbana y que también, otra de las características que a nosotros nos parece que es importante, que sea de carácter profesional. Después les voy a tratar de explicar un poquito la diferencia que existen para quienes estuvieron en los otros webinars de los otros programas, la diferencia que existe entre este magíster que es profesional y los otros magísteres que son de carácter académico. ¿Por qué estudiarlo con nosotros? La anterior, por favor, Valentina. ¿Por qué estudiarlo con nosotros? Porque el instituto tiene una larga trayectoria en el ámbito de la planificación urbana, no solamente desde la perspectiva de la docencia, ¿cierto? Tenemos hace muchos años ya diplomados en planificación urbana integrada, tenemos un título profesional de planificación urbana, sino que también muchos de nuestros docentes realizan investigación y aplicación de aspectos relacionados a la planificación urbana. De hecho, el instituto nace desde su origen en el año 1965 como un instituto que no solamente se preocupa de estudiar o no solamente se preocupa de abarcar el ámbito disciplinar de los estudios urbanos, sino que también de la planificación urbana. De hecho, en algún momento se llamó Instituto, Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Instituto de Planificación Urbana, que es el famoso, para quienes conocen nuestra historia, el SIDU-IPU, ¿ya? Y ahí es donde todos estos aspectos de la forma de intervenir la ciudad se vuelven relevantes.
Tenemos una planta académica interdisciplinaria que es fundamental para poder tratar de abordar la problemática de la ciudad e intervenirla, y además también tenemos convenios con la Asociación Chilena de Municipalidades, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Cámara Chilena de la Construcción, es decir, los principales actores que intervienen en los procesos de planificación urbana. Pero además de estos convenios internos, también nuestras redes internacionales nos permiten no solamente abarcar en estos ámbitos la realidad chilena, sino que también la realidad de otros países de Latinoamérica, y ahí es donde están nuestras redes relacionadas, por ejemplo, a la ALEUP, que significa Asociación Latinoamericana de Escuelas de Planificación Urbana, de la cual no solamente formamos parte, sino que también tenemos a nuestra académica Magdalena Vicuña, que es la presidenta, y al secretario, que es nuestro subdirector de pregrado, que es el profesor Kai Bergamini, que son presidente y secretario de esa asociación, y que tuvieron una reunión muy reciente en México, en la ciudad de Guadalajara. Ellos vienen casi llegando de esa reunión, donde se discutió cuáles son, entre las principales cosas, cuáles son las principales innovaciones que existen para la enseñanza de la planificación urbana en Latinoamérica. Pero además también formamos parte de una asociación con otras dos universidades importantes de Latinoamérica, el TEC de Monterrey y la Universidad de los Andes de Colombia, que también tienen programas de planificación urbana, y con ellos compartimos algunos cursos. Hicimos, por ejemplo, hace un par de semestres, un curso compartido que se centraba principalmente en la densificación urbana y la integración social. Entonces compartimos esa realidad, por lo tanto, el sesgo que tiene nuestro magíster no solamente tiene que ver con cuestiones particulares de Chile, de la legislación chilena, sino que tiene una mirada mucho más amplia, principalmente una mirada latinoamericana. La siguiente, por favor, Valentín. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, a estudiantes de planificación urbana que hacen continuidad de estudios, pero quizás lo más importante es que está dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de la planificación urbana, tanto en organizaciones no gubernamentales, en el sector público y en el sector privado, y también a una amplia variedad de estudiantes que provienen desde disciplinas tan diversas como la arquitectura, la geografía, la sociología, la antropología, es decir, desde quienes pueden darle una mirada a la ciudad, a la intervención de la ciudad desde distintas perspectivas. Y también, ¿cierto? Para nosotros es importante que los estudiantes que hayan hecho diplomados con nosotros, tanto en el ámbito de la gestión inmobiliaria, de la planificación urbana o de los temas ambientales, que son donde están centrados nuestros diplomados, ¿cierto? Puedan también hacer su continuidad de estudio, y para eso hemos preparado becas especiales para ellos. Ahí después Pilar va a explicar un poquito más en detalle el tema de las becas, y también ustedes pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes. ¿Cuáles son las principales características de este programa? Bueno, un programa, el nombre, el título se llama Magíster en Planificación Urbana, por lo tanto, ese es el grado que se obtiene. Está dado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, sin perjuicio que también los y las estudiantes de este magíster pueden tomar cursos dentro de nuestra facultad, es decir, en la Escuela de Arquitectura, en la Escuela de Diseño, pero también en otras unidades de nuestra universidad. Es un magíster de carácter profesional. ¿Qué quiere decir esto? De que la forma de graduación es a través de un proyecto profesional y no una tesis, como sí es en el caso de los otros programas de magíster de desarrollo urbano y asentamientos humanos y medio ambiente. Ese carácter profesional no solamente está dado por esta forma de graduación, que es un trabajo profesional de intervención sobre la ciudad, que después lo voy a explicar un poquito más en detalle, sino que también en todos los cursos, los trabajos de los cursos van a estar centrados principalmente en cómo se interviene la ciudad y el contacto tanto con el sector público a través de municipios, por ejemplo, como de las comunidades. Tiene una jornada diurna con clases los días viernes y los días sábados en la mañana. Tiene una duración de 4 semestres, es decir, una dedicación parcial, que nosotros hemos diseñado especialmente con una carga académica de 30 créditos semestrales, lo cual le va a permitir a los estudiantes no solamente dedicarle tiempo al magíster, sino que también poder trabajar paralelamente, y el plan de estudio contempla 120 créditos distribuidos, como decía, en estos 4 semestres. ¿Cuáles son las características de este programa? Bueno, desde el punto de vista de las competencias específicas, ustedes se van a dar cuenta que los cursos están centrados principalmente en 4 aspectos.
el diagnóstico prospectivo mediante herramientas tecnológicas que van a ayudar no solamente a determinar aquellas variables críticas de los procesos de transformación del territorio, sino que también a representar datos urbanos, lo cual siempre es complejo, como ustedes saben, sobre todo cuando uno dialoga con distintos actores y tiene que representar esas tendencias y mostrarlas de una manera mucho más simple a todos estos actores. Por lo tanto, hay cursos que están centrados principalmente en el desarrollo de esas competencias que tienen que ver con el diagnóstico prospectivo a través de la representación, pero también a través de la priorización de aquellas variables que son claves de intervenir. Otros aspectos dentro de los cursos tienen que ver con la normativa urbana. Creemos que quienes estudian un magíster en planificación urbana y quienes se dedican profesionalmente a la planificación urbana tienen que ser capaces de dirigir procesos de formulación y aplicación de normativas y herramientas legales para orientar el desarrollo urbano. Los otros dos aspectos que son importantes desde el punto de vista de las competencias específicas en planificación urbana son los instrumentos y los mecanismos de las fuentes de financiamiento, tanto para la inversión pública como para la inversión privada de la ciudad. Sabemos que en el ámbito público no solamente la ciudad se va transformando a través de la inversión pública, sino que también a través de la inversión privada y a través también de mecanismos compartidos, como por ejemplo la ley de financiamiento urbano compartido, ¿cierto? Que es una herramienta que se ha utilizado poco en Chile, pero que puede tener una aplicabilidad bastante más importante de la que se ha venido desarrollando hasta hoy día. Y finalmente, también un egresado del magíster en planificación urbana tiene que conocer sobre gestión urbana, tiene que saber proponer mecanismos de coordinación, de modelos de gestión, monitoreo que permitan no solamente intervenir sobre la ciudad, sino que quizás lo más importante, articular las visiones, las distintas visiones, los intereses y las acciones. Pero una persona que se dedica a la planificación urbana no solamente tiene que manejar la normativa, la inversión, la gestión y el diagnóstico prospectivo, sino que también tiene que ser capaz de actuar con responsabilidad social y ética, especialmente acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales Chile está totalmente inscrito, y también tiene que manejar y establecer una comunicación efectiva, transparente, de participación que pueda permitir a todos los actores que se involucran en un proceso de planificación o de intervención en la ciudad actuar en igualdad de condiciones. Y finalmente, algo que es obvio, pero que nunca está de más recalcar, que el trabajo en la ciudad, como ustedes saben, es absolutamente interdisciplinario y dentro de las competencias transversales que nosotros promovemos como magíster está el hecho de liderar y conducir estos equipos de trabajo interdisciplinarios para la consecución de metas comunes. Aquí está la secuencia curricular que ustedes pueden ver y donde podemos ver que se ve plasmado cada una de estas competencias específicas y estas competencias transversales a través de todos los cursos. Como ustedes pueden ver ahí, el primer semestre tenemos los cursos de teoría y ética de la planificación, curso que va a presentar el profesor Giovanni Vecchio ahora, que además es planificador urbano de profesión y con posgrado en planificación urbana. Métodos de análisis urbano, curso que está a cargo del profesor Ricardo Truffello y de quien vamos a ver un video, y el curso de Economía y Desarrollo Urbano que va a estar a cargo de Slaven Razmilic y de Clemente Larraín. Después ustedes me imagino que han escuchado sobre ellos. Y después una secuencia curricular que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Un curso de institucionalidad, gobernanza y gestión urbana, otro curso de coproducción de desarrollo urbano, los optativos y el camino hacia la graduación que tiene que ver con una primera etapa, con un taller en planificación urbana, donde los estudiantes trabajan en un diagnóstico prospectivo en procesos de intervención generales, y después de ese taller ellos pasan a este plan de intervención urbana, que es un trabajo individual y es a través del cual los estudiantes se gradúan del programa, insisto, a través de un trabajo real de intervención sobre la ciudad, donde ellos tienen que proponer soluciones con algún énfasis que cada uno tenga, es decir, quizá un énfasis en la inversión urbana, quizá un énfasis en la normativa o también a través de los mecanismos de gestión. Y respecto a lo anterior, para cerrar solamente, esos optativos, nosotros tenemos diseñado un set de optativos específicos para el magíster de planificación urbana, lo cual no quita que también puedan tomar otros cursos optativos o mínimo de los otros programas dentro del instituto, dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano o dentro de otras facultades de la universidad.
El campo ocupacional, como ustedes saben, ¿cierto?, está dirigido a personas del sector público, ministerios, municipios, gobiernos regionales, servicios públicos descentralizados, por ejemplo, como el Servio, la Ceremi, al sector privado, empresas constructoras, inmobiliarias o incluso hasta fondos de inversión inmobiliaria, y organizaciones de la sociedad civil como Techo, como Fundación Mi Parque, Urbanismo Social y otras que existen operando tanto en Chile como en el extranjero. Entonces ahora yo les voy a presentar al profesor Giovanni Vecchio, quien nos va a hablar un poquito sobre el curso de Teoría y Ética de la Planificación. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas y todos. Tengo aquí, bueno, un desafío de presentarles no solo un curso nuevo que se dictará por primera vez a partir de marzo, sino también un curso que aparentemente puede parecer un poco raro, un magíster con enfoque profesional, es decir, un curso que se enfoca en teoría y ética de la planificación. Sin embargo, la idea es que a partir de una reflexión teórica, y también una reflexión acerca de los temas éticos que están involucrados en el quehacer del planificador, podemos abordar a lo largo del curso todos los fundamentos de la planificación urbana como disciplina profesional. Y que esto, un poco al comienzo del magíster, sirva para poder reflexionar en dos direcciones. Por un lado, entender cómo funciona hoy en diferentes procesos, en diferentes prácticas, la planificación. Y al otro lado, entender cómo podría o cómo debería funcionar, teniendo entonces la ética como elemento transversal a lo largo de todo el curso, sino también una de las competencias transversales que es parte, digamos, del fil de egreso de este magíster. Por esto, hay algunas preguntas que van a orientar en las diferentes secciones de este curso. Primero, ¿cuáles son, bueno, los antecedentes históricos de la planificación? Ver cómo ha ido cambiando lo que entendemos con planificación urbana y territorial, cómo las ideas iniciales se han ido transformando y adaptando a diferentes contextos y diferentes contingencias. Por eso también es fundamental a través de esta reconstrucción entender qué roles tiene el planificador. El planificador no solo como visionario que desarrolla una imagen para un territorio y trata de ponerla en práctica, sino también un promotor de procesos, un facilitador, una persona que interviene entonces no solo con ideas a materializar, sino también en dinámicas de interacción entre diferentes actores, entre actores que tienen diferentes intereses. Y por esto, en procesos que plantean diferentes desafíos éticos para la planificación, algo que vamos a estar también viendo bastante a lo largo de todo el curso. Y finalmente, con este interés en entender las diferentes maneras de planificar, un enfoque también en diferentes prácticas que se están desarrollando desde diferentes veredas. Mencionaba los diferentes ámbitos profesionales y sectores en los que se puede desempeñar un planificador y que implican también un rol, diferentes maneras de estar dedicándose a los que planificación urbana. Todo esto lo estaremos viendo no solo desde la teoría, sino tratando de aplicar siempre la teoría a casos reales, a casos nacionales e internacionales, casos que tienen que ver con el contexto de Chile, pero también de otros países de América Latina. Y esto utilizándola entonces para utilizar la teoría para entender cuándo la planificación funciona y cuándo menos, cuándo el actuar del planificador es ético y cuándo podría mejorar, cómo finalmente procesos que se han dado funcionando y no muestran también ciertos márgenes para ir mejorando. Entonces, a diferencia quizá de cursos que se han ido presentando en los webinars anteriores, la idea es enfocarse no tanto en temas de gestión urbana, sino también en procesos de planificación de diferentes alcances y no tanto en instrumentos de planificación, sino también en los procesos en los que estos instrumentos se van a aplicar. Por eso también va a ser clave no solo lo que podemos saber o podemos analizar desde la investigación, sino también dar espacio a la participación de actores que hacen planificación en ámbitos diferentes y que tratemos de invitar para que puedan ir presentando entonces su quehacer cotidiano y como muestra diferentes maneras de hacer efectivamente planificación. Entonces, a partir de esto, para pasar ya a los contenidos que abordaremos en el curso, estaremos trabajando alrededor de 4 principios, procesos, problemas éticos y prácticas contemporáneas de la planificación.
Estaremos viendo, bueno, cuáles son los principios de la planificación, tanto para quienes se acercan por primera vez a este ámbito, como también para quienes se vienen formando en este sector desde su pregrado. Para ir entendiendo primero cómo ha ido cambiando en el tiempo el rol del planificador, cómo pasamos de los planificadores de los años 60 con grandes visiones para enteros territorios a los planificadores de hoy día con roles no solo técnicos en relación a normas, inversiones, mecanismos de gestión, sino también como facilitadores del proceso. En este sentido, también entender para qué problemas y con qué propósito planificamos, siempre con un horizonte muy claro, lo de la ética, pero entendiendo cómo la planificación es una práctica que se ha ido utilizando para diferentes fines y frente a un contexto que plantea muchos desafíos para el desarrollo urbano sustentable, es fundamental poder identificar bien los problemas y los propósitos que van estructurando diferentes procesos y también documentos de planificación. Para eso después en la segunda parte pasaremos a analizar procesos de planificación, tratar de reconstruir casos emblemáticos, de nuevo, en Chile y también a nivel internacional, para entender quién interviene en la planificación y con qué objetivos, qué recursos se movilizan, qué rol juegan diferentes actores. Actores que impulsan ciertos procesos, otros que se oponen, otros que actúan como facilitadores. Y esto para ir analizando algunos de los desafíos más importantes que abordamos en nuestras ciudades y territorios, la realización de infraestructura, el contraste que a veces encontramos entre desarrollo económico y medio ambiente, grandes intervenciones urbanas, zonas de sacrificio también, etcétera, y ver cómo los procesos van configurando estas situaciones y también cómo podemos evitar situaciones que a veces se puede configurar como desastre de planificación, porque no logran los objetivos esperados o porque lo logran, pero con costos sociales, económicos y de tiempo muchos mejores de lo que se habían pensado inicialmente. Después, una parte dedicada especialmente a lo que en realidad es un pilar transversal de todo el curso, es decir, cuáles son los problemas éticos que enfrentamos y enfrentaremos a futuro frente a la planificación, frente a la necesidad de tomar decisiones difíciles para nuestros territorios y comunidades. ¿Cómo podemos planificar de manera justa? Entendemos con justicia cuáles son diferentes definiciones que puede adquirir este concepto. ¿Cómo planificamos de manera legítima? Sabiendo que en el contexto actual muchas autoridades que están a cargo de planificar en realidad tienen poca legitimidad o poco soporte por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? De manera ética, levantando aquí temas de probidad de la planificación y todos los impactos que pueden tener, por ejemplo, problemas como la corrupción, entre otros. Esto de nuevo, bajándolo al contexto social y político actual, sabiendo todos los desafíos que ciudades, territorios desiguales, con efectos muy importantes del cambio climático, económico, etcétera, pueden plantear para tomar decisiones que afectan a la colectividad. Y finalmente, acercarnos a prácticas contemporáneas de la planificación, sabiendo que hoy día no se planifica solo desde las instituciones públicas, sino que también desde otras veredas, sabiendo que hay diferentes instituciones que están a cargo de planificar y desarrollan estas tareas con diferentes recursos, diferentes capacidades y llegando a diferentes resultados, sabiendo que en muchos casos los planes se vuelven objeto de disputas judiciales y entonces con otra dimensión que termina influenciando lo que es planificación. Sabiendo que, como mencionaba Luis, se puede planificar también desde fundaciones y desde la sociedad civil, desde el sector privado. A veces se puede planificar hasta sin planificadores. Por esto va a ser clave en esta última parte entender quién planifica y cómo sus acciones van transformando la ciudad desde diferentes perspectivas. Y que espero que esto pueda ser una buena introducción a los temas de planificación urbana que veremos en el nuevo magíster y espero verlos en clase a partir del próximo mes de marzo. Muchas gracias, Giovanni, por tu presentación. Ahora vamos con el video que nos envió el profesor Ricardo Truffello, quien también se encuentra en la ciudad de Barcelona, en la Feria Internacional de Smart Cities, y tuvo la intención de estar aquí, entonces nos compartió este video explicativo de su curso. Hoy parece que tenemos problemas técnicos, si no se ve. Lo voy a poner desde la carpeta. Un segundo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Truffello, soy profesor del Instituto de Urbano y vengo a presentarles a partir de este video
un nuevo curso que se va a impartir a partir del próximo semestre, que se denomina Métodos de Análisis Urbano, y que va a estar impartido en el contexto del Magíster en Planificación Urbana. Este curso tiene 10 créditos y su enfoque principalmente se desarrolla en el laboratorio, es decir, manejando computadores y particularmente estableciendo su vinculación con dos programas principalmente, que son Sistemas de Información Geográfica, principalmente abocados a ArcGIS, pero con algunas excepciones, como puede ser también GeoDa de forma complementaria, y R, el cual nos vamos a enfocar principalmente en el levantamiento de datos y en el desarrollo y la generación de algunos indicadores urbanos. El curso tiene como objetivo principalmente relevar componentes del diagnóstico urbano a partir de la aplicación de diferentes técnicas de análisis, enfocadas primero en el levantamiento, ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, R particularmente, pero también enfocándonos en el análisis, la generación de indicadores y un tema que es bastante importante también, que tiene que ver con la representación de los datos. En el fondo, todo lo que tiene que ver con la representación cartográfica, que es lo que nos va a permitir comunicar los resultados del análisis y el levantamiento. Este aprendizaje va a estar principalmente relevado a partir de casos de estudio de diferentes ciudades de Chile, de manera que no solamente podamos aprender a ocupar las herramientas, sino que podamos en el fondo hacer simulaciones con información cuantitativa real de nuestras ciudades, ver casos de estudio específicos y ver cómo a partir de esto podemos generar indicadores y posteriormente representarlos para enmarcarlos en diagnósticos que generalmente van a estar vinculados al análisis multivariable, pero también a otras herramientas complementarias de la estadística espacial. El curso va a abordar algunos aspectos teóricos y metodológicos de las herramientas de análisis urbano, que tienen que ver con entender de dónde sacamos las variables, por ejemplo, cuál es la importancia del manejo en el fondo de bases que son estadísticas, cuál es el rol del espacio en este tipo de análisis, y también cosas más específicas también, metodologías de cómo aprender a ocupar programas, y principalmente ahí nos vamos a enfocar en el censo, principalmente a partir del uso de R, y cómo podemos en el fondo levantar datos a partir de esto. Luego de, en el fondo, este levantamiento, de poder leer estos datos, nos vamos a enfocar principalmente en los indicadores de corte demográfico para poder levantar después indicadores un poquito más complejos que tengan que ver con la generación de un indicador, por ejemplo, o un índice multicriterio, para posteriormente, en el fondo, complementar esto con temas de los sistemas de información geográfica desde el levantamiento cartográfico, es decir, cómo crear un mapa y generar el mapa con todas, digamos, sus condiciones, características y, en el fondo, reglas, para posteriormente pasar a temas un poquito más avanzados como es el análisis multicriterio, análisis funcional y trabajo vinculado a la estadística espacial, como puede ser el clustering o la clasificación a partir de análisis de clúster o temas en el fondo vinculados a la geoestadística, entre otros. Finalmente vamos a terminar con algunos temas más vinculados a la demografía, que es como los últimos temas que en el fondo tocamos y que tienen que ver con el análisis de proyección de tendencia, proyecciones socioeconómicas, etc. Y el análisis y en el fondo la realización de diagnósticos estratégicos que nos permitan en el fondo ver temas que son claves dentro de la planificación urbana. Esto es un poco el enfoque a grandes rasgos del curso. Si bien vamos a estar metidos principalmente en los computadores, también siempre vamos a tener apoyo bibliográfico importante que nos ayuden a situar las metodologías y las teorías en el fondo que están o que sustentan estas metodologías. Y es bien importante ahí poder también darse el tiempo de ir revisando justamente estos temas. Finalmente, mencionar que esto se divide en una serie de tareas y trabajos. Luego tenemos un enfoque que va a ser conducente a un trabajo final, es decir, las tareas van conduciéndonos a un trabajo final, que generalmente se realiza en grupo, y un examen final que viene a suplir justamente
la situación, digamos, de todo el curso en su totalidad, desde el levantamiento, el análisis, hasta el tema cartográfico. Así que súper invitados a conocer el curso. Este curso es mínimo del magíster y viene a ser parte un poco de la sinergia en el fondo que se genera entre distintas metodologías ¿sí? y de levantamiento a través de programación. Eso. Muchas gracias y que estén súper bien. Bueno, esa fue la presentación del profesor Ricardo Truffello. Voy a volver a la presentación para darle la palabra a Pilar para que pueda explicar finalmente cómo es el proceso de admisión al magíster y los descuentos, beneficios y becas de los que disponemos. Gracias, Vale, por el pase. Primero, partir cómo es el proceso de admisión. Ahí yo reconozco un par de nombres por ahí de los que están asistiendo a estas jornadas de webinars, que probablemente ya sepan un poco más de este proceso, pero a qué se enfrenta el postulante, tanto nacional como extranjero. Este proceso está compuesto por 4 etapas. La primera es una postulación en línea, luego un envío de documentos al correo de admisión, que pueden observar acá en la presentación, una entrevista online. Esta entrevista un poco más, por así decirlo, informal, por así decirlo, para poder conocer un poco más tu perfil profesional y ahondar un poco en los detalles que pudimos observar en tu envío de documentación, para luego ser evaluados por un comité magíster. Este proceso puede demorar entre 2 y 4 semanas a partir de la entrega de la totalidad de los documentos, pero si tú te encuentras en un proceso de beca externa o vía de financiamiento alternativo, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos para poder ayudarte en este proceso y realizar una admisión anticipada. Y ahí la siguiente, ¿vale? Y en relación a los métodos de financiamiento y becas y beneficios, ahí creo que faltó un poco la diapositiva, pero en general, gran parte de usted nos ha acompañado en toda esta jornada. Nosotros tenemos 3 ejes de becas y beneficios. El primero se refiere a los descuentos generales, relacionados a un 20 y un 10% respectivamente. El 20% de descuento se refiere a todos aquellos titulados de pregrado, posgrado UC, exalumnos del diplomado del instituto y funcionarios UC, y también existe un 10% de descuento a instituciones y empresas, ya sea funcionarios públicos, profesionales de ONG o grupo de 2 o más personas pertenecientes a una misma empresa privada. A diferencia de otros años, como hemos mencionado, nosotros como instituto sabemos el contexto social y económico en el que nos encontramos, por lo que estos descuentos son acumulables. Y luego, como segundo eje, existe la beca de admisión. Esta beca de admisión es un beneficio interno que otorga el instituto, que se otorga al inicio de cada semestre una vez finalizado el primer periodo de admisión. Actualmente nos encontramos con el proceso de admisión abierto hasta el 20 de diciembre y el segundo periodo es hasta el 6 de enero. Esta beca es para todos nuestros postulantes aceptados que cumplan con ciertos requisitos de excelencia académica y cubre un 20% del programa y el arancel total. Y este es acumulable con otros descuentos. Y aquí viene una precisión bastante importante para aquellos que estén interesados en este magíster de planificación urbana, a diferencia de nuestros otros 2 magísteres, es que esta sí es complementaria si es que tienen una vía de financiamiento externa, a diferencia del magíster de asentamiento humano y el magíster de desarrollo urbano. Así como también, como pueden observar, también hay un beneficio especial para aquellos que han sido egresados o realizado el diplomado de planificación y gestión urbana integrada, que no solo tienen el descuento de exalumnos, sino que también tienen el cierto beneficio de convalidar cierto creditaje en los ramos de optativos. Si necesitan mucha más precisión sobre la información, no duden en escribir al correo de admisión o si es que o lo pueden ver en nuestra página web. En el caso de educación continua, acá queríamos hacer un doble guiño
ya que nosotros estamos en conocimiento de que todos nuestros programas de magíster son 100% presenciales, tienen algunos cursos de modalidad híbrida, pero la gran mayoría de estos son 100% presenciales. Nosotros entendemos que el descentralizar la adquisición de conocimiento es importante y no solo va de la mano de qué tipo de caso y aplicación realizamos nuestras cátedras, sino que también nosotros queremos traspasar esta frontera más allá de la sala de clases, por lo que a través de educación continua nosotros como instituto ya instauramos esta modalidad de todos nuestros programas de diplomado y cursos, seminarios, etcétera, se pueden realizar en online clases en vivo. Acá nosotros dejamos toda la información que puedan necesitar para poder despejar dudas. También ahí escribí un poco en el chat los correos de contacto, pero en este sentido esta es una buena aproximación, porque si es que no cuentan con el financiamiento inmediato, de poder realizar estos diplomados y adquirir estos conocimientos previos y luego poder incorporarse a nuestros programas de magíster. Muchas gracias, Pilar, por la información. Y bueno, para cerrar, el estudiar el magíster en planificación urbana, ¿cierto? Está orientado hacia una vocación social para adquirir las herramientas para avanzar hacia ciudades más justas, saludables y prósperas. Doy la palabra a Luis por si quiere decir algo. Gracias, Vale. Sí, ¿Para cerrar? creo que uno de los principales desafíos que nosotros tenemos, si no el más importante, es tratar de avanzar hacia un país mucho más equitativo, y nosotros creemos y estamos convencidos de que la planificación urbana puede ser una herramienta que nos permita un atajo a esa anhelada equidad. Por lo tanto, quizás el énfasis más importante del magíster está en tratar de entregar esas herramientas, esas capacidades, esas competencias que apunten principalmente hacia eso. Entiendo que había alguna pregunta por ahí en el canal de YouTube, Valentina. Sí, vamos a recoger las preguntas. Si alguien que esté aquí presencialmente en Zoom tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat o levantando la mano. En YouTube, Rodrigo Gutiérrez pregunta, buenas tardes, con respecto a las sesiones de viernes y sábados, ¿son todas presenciales y qué periodicidad tienen? Rodrigo, sí, son todas las clases presenciales, 100% presenciales, como decía recién Pilar. Se le da preferencia a la presencialidad por la importancia que tiene el intercambio interdisciplinar y la discusión al interior de las clases. También gran parte de los cursos tienen muchas actividades en terreno y trabajos en clase. Y respecto a la segunda parte de la pregunta sobre la periodicidad, son semestrales los cursos mínimos, los cursos optativos hay muchos que son bimestrales, por lo tanto depende ahí de cómo tú articules tu carga académica. Eso sí, si es que son semestrales, los cursos se dictan todas las semanas durante el semestre, y en caso de ser bimestrales, los cursos se dictan todas las semanas en los bimestres, que puede ser marzo-abril, mayo-junio, agosto-septiembre o octubre-noviembre, que son los bimestres en que se dictan los cursos optativos. No sé si hay alguna otra pregunta acá en el Zoom o en el chat de YouTube. ¿No? Sí, Paz Unturraga tiene una pregunta. Paz tiene la mano levantada. Gracias. Hola, ¿qué tal? No, algunas preguntas que me surgen de las presentaciones, un poco así, la dinámica docente-estudiante. Hay distintos formatos. Un formato, por ejemplo, que puede ser más, el docente es alguien que da lección y el estudiante toma nota, etcétera, o se tienen prevista una dinámica más de interlocución. ¿Por qué lo pregunto? Porque en el caso puntual hay un interés y un objetivo puntual de optar al magíster en un proyecto individual o profesional. Y lo segundo, si acaso hay un poco de lo que explicaba, creo que, no me acuerdo cuál de los dos, si acaso hay un manejo previo de herramientas digitales que se requiera para acceder a los cursos que ustedes dictan o al magíster en general. Eso. ¿Contesto yo? Sí. Bueno, Paz, muchas gracias por el interés y por las preguntas.
Respecto a la pregunta, parto al revés, ¿cierto? Sobre el tema de las herramientas digitales, no es necesario, o sea, no hay unos prerequisitos respecto al tema de manejo de herramientas, porque el curso de análisis urbano parte desde lo básico. Claro, ahí tiene que haber un manejo computacional, pero son habilidades, ¿cierto? Que en general son bastante comunes en todos los profesionales. En alguien egresado de distintas carreras manejan herramientas que son básicas, ¿cierto? Que tienen que ver con el Office, con el ambiente, ¿cierto? De los sistemas operativos. Pero a partir de eso es donde se construye el conocimiento o el aprendizaje que tiene que ver básicamente con dos herramientas, como explicaba Ricardo, de representación y análisis de datos, que son por un lado los sistemas de información geográficos y por otro lado herramientas estadísticas. ¿Ya? Esas son las dos cosas, pero no diría que tiene que haber conocimientos previos, sino que se parte de lo básico, la idea, ¿cierto? De ese curso tampoco es generar expertos que manejen absolutamente ArcGIS o R, que son las herramientas que nosotros utilizamos, sino que más bien es generar sensibilidad y que los planificadores urbanos sepan encargarle a otras personas que son especialistas quizás en esa herramienta ciertos análisis, o sea, que conozcan la potencialidad que se tiene y que sepan, evidentemente, lo básico. Nosotros lo que hacemos, tenemos licencia de esos software. Bueno, R es gratuito, pero sí ArcGIS es un software pagado, pero nosotros le entregamos, junto con la inscripción del magíster, le entregamos una licencia que dura, evidentemente, el periodo del programa en donde se cursa el programa. Y respecto a la otra pregunta, Paz, nosotros tenemos el instituto tradicionalmente, o sea, nació como un centro de posgrado. Por lo tanto, la relación que existe al interior de la sala entre alumnos y profesores, e incluso hasta fuera de la sala, es bastante transversal y o sea, yo diría que prácticamente nada jerárquica, porque en la sala conviven profesionales de distintas áreas, gente que ya tiene una experiencia, en muchos casos una experiencia profesional. Por lo tanto, las clases se nutren de esa discusión. Eso es lo que más, que quizás es más importante dentro de las salas de clase, y eso ha sido algo tradicional, no solamente con este programa que vamos a comenzar, sino que también con los otros programas tradicionales del instituto, especialmente el Magíster en Desarrollo Urbano. Muchas gracias. No sé si contesto ahí tu pregunta, Paz. Sí, gracias. Tengo otra, pero la hago después. No, dale nomás, no hay ningún problema, Paz, te escuchamos. ¿Puede haber alguien más que tenga la misma pregunta? Bien. No, es una pregunta. Ya. Más que nada, claro, viendo dónde califica o no califica casi en ningún lado, entonces preguntando sobre los requisitos de excelencia académica. Me imagino que eso tendrá que ver con ya haber cursado alguna parte del magíster para cumplir o no con ese requisito. No me quedó claro en qué momento se puede aplicar ese requisito. No sé, Pilar, si quieres contestar. Sí. Sí, no hay problema. Mira, dentro del contexto de la beca de admisión, estos requisitos de excelencia académica los solicitamos a partir del pregrado. En el fondo es cumplir con un mínimo por ejemplo, un mínimo de promedio, acreditar esta excelencia académica, haber pasado por el proceso, haber sido aceptado. Pero más allá de eso, en el fondo son requisitos muy similares que se requieren, por ejemplo, o que piden en otros procesos de becas nacionales. Por ejemplo, me viene a la mente NIT, etcétera, pero es más que nada vinculado a temas de excelencia académica de tus antecedentes académicos. ¿Es el ranking de egreso del pregrado? Claro. O el promedio acumulado de notas? Pero como dice la Pili, todo es del pregrado. Ahí no sé si tienen más igual esa evaluación del pregrado es un filtro que luego se pondera entre todos los postulantes con la evaluación que se hace en el proceso mismo de admisión, donde ahí se mide experiencia a través de la entrevista, cartas de recomendación, etc.
Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede escribir al correo que copió Pilar en el chat de Zoom. Lo voy a poner ahora en el chat de YouTube. Pueden contactarnos para hacer preguntas particulares o para iniciar el proceso de admisión en caso de requerir. Muchas gracias a todas y todas. Gracias Giovanni, gracias Luis, gracias Pilar, gracias a todos los asistentes también. Y nos vemos, estamos en contacto, nos dejamos cordialmente invitados siempre a revisar nuestra agenda y las redes sociales para que estén al tanto y puedan participar de las actividades que se están haciendo permanentemente en el instituto.